Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Amén. Le damos gracias a Dios por nuevamente estar juntos, ¿verdad? Reunidos para estudiar, para escudriñar su palabra. Amén. Pues, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio según Marcos. Evangelio según Marcos, capítulo 3. La semana pasada hicimos un paréntesis porque hablamos acerca de la muerte y la resurrección del Señor, pero hoy retomamos nuestro estudio. Y lo último que habíamos estudiado del Evangelio de Marcos fue lo referente a la elección de los 12 apóstoles. Ahí nos quedamos. Vamos a retomar ahora en el capítulo 3 los versos del 20 al 30. Amén. Les voy a pedir que pongamos mucha atención porque vamos a anotar algunas cosas que vamos a revisar el día de hoy, que vamos a reflexionar el día de hoy, pero que vamos a continuar con esta misma reflexión el siguiente domingo, si Dios nos permite. Amén. Marcos capítulo 3, versos del 20 al 30. Dice la palabra del Señor. Se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vamos a orar, amén, y ponemos en las manos del Señor este tiempo. Padre, te damos gracias por este tiempo, por este momento, por tu palabra. Te pedimos que seas tú el que nos hable, el que nos enseñe, que no sea el hombre, Señor, porque no somos dignos, pero tú, Señor, con tu Espíritu Santo, háblanos a nuestro corazón para entender tu palabra y ponerla por obra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un pasaje que a simple vista es raro. A simple vista es raro. ¿Por qué? Porque nos habla de cómo al Señor Jesús dice que no tenía tiempo ni para comer y que luego decían que estaba él haciendo cosas raras en nombre de Belcebú y todo esto. Vamos a ir por partes y quiero que escuchemos el mismo texto, pero ahora en la versión Nueva Traducción Viviente, en la NTV. Y creo que vamos a poderlo entender un poquito mejor. Estamos en el momento en el que el Señor Jesús termina de elegir a sus 12 discípulos. Amén. Concluido eso, ¿qué sigue? Dice, cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Vamos a hacer aquí una pausa. ¿Recuerdan ustedes que en el Evangelio de Marcos hemos visto una constante? ¿Cuál era esta constante? Que las multitudes se agolpaban para escuchar al Señor Jesús. ¿Sí?
Entonces, estamos ante otro de estos momentos en los que las multitudes se agolpan, se juntan, se agrupan. ¿Para qué? Para ir a ver al Señor Jesús, para ir a escuchar al Señor Jesús, para presentarle sus enfermos al Señor Jesús, para llevar a la gente que ellos tienen enfermitos o malitos o incluso poseídos. Porque si nosotros echamos un vistazo en lo que ya hemos llevado del estudio de Marcos, vamos a notar que hay un patrón en el que el Señor Jesús interviene estas multitudes. ¿Cuál es este patrón? Predica, hace milagros de sanidad, y si hay endemoniados, pues también al 2 por 1, vámonos, los echa fuera. Esa es la labor que el Señor Jesús hemos estado viendo que realiza según la estructura del Evangelio de Marcos. Y entonces, cuando nosotros leemos aquí que Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse, pues ¿de qué se trataba? De esto mismo. No lo dice aquí el Evangelio de Marcos porque, fíjense, nosotros cuando tenemos una constante, algo cotidiano, una rutina cotidiana, por ejemplo, de nuestro trabajo, no necesitamos decir lo que vamos a hacer, solo lo hacemos porque ya es algo que forma parte de nuestro día a día. Bueno, exactamente es lo que está ocurriendo aquí. Cuando se juntan las multitudes, el Señor, ¿qué hacía ante las multitudes? No daba espectáculo. El Señor Jesús predicaba, sanaba, curaba, y si habían endemoniados, los liberaba. Observen ustedes, pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. ¿Por qué dice esto? Porque era tanto el trabajo. ¿No te ha pasado de repente que tienes tanto trabajo y que no te das tiempo para comer? Que dices, híjole, tiene que salir esto rápido, y te programas y te activas y te pones las pilas y se te pasa la hora de la comida. Ustedes saben que tuvimos un restaurante, mi esposa y yo, y paradójicamente, había días que teníamos mucho trabajo. De tanto trabajo, terminábamos a las 7 de la noche molidos y ni ella ni yo habíamos comido. Paradójicamente, ¿verdad? Les ha pasado. O sea, que dices, tiene que salir y estás ahí preparando y pues nomás ves pasar la comida. Bueno, algo así estaba ocurriendo aquí. Era tanta gente, eran tantas cosas que el Señor Jesús tenía que hacer con sus discípulos que nadie tenía chance de pararse y de sentarse a comer. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo ya vamos comprendiendo lo que está pasando. Ahora, vamos a ver el siguiente verso. Cuando sus familias oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. ¿A quién? A ver, otra vez lo voy a leer. Fíjate. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Y dijeron, fíjate, está fuera de sí. ¿Los familiares de quién? De Jesús. Fíjate qué curioso, qué interesante lo que nos dice. Que cuando lo estaban escuchando los familiares de Jesús, hay otros evangelios que nos dicen que era la madre del Señor Jesús, hermanos y hermanas. La tradición dice que José murió joven, o sea, no le tocó ver enteramente el ministerio del Señor Jesús. Si ustedes revisan los evangelios, no vemos que José esté ahí presente. Se cree que murió cuando el Señor Jesús era joven. Se cree. Pero en los otros evangelios nos dice de María, su madre y sus hermanos. De hecho, el siguiente domingo vamos a ver ese punto. Entonces, fíjate lo que decían quienes, sus familiares, los familiares del Señor Jesús. ¿Qué decían? Está fuera de sí. O sea, aquí ya
como a veces dicen, ¿verdad? Ya lo perdimos. Eso es lo que están diciendo los familiares del Señor Jesús. Fíjense, qué fuerte. Los propios familiares, la propia familia humana, terrenal del Señor Jesús, llegaron a pensar, está fuera de sí. O sea, ya lo perdimos. Está diciendo cosas totalmente fuera. Ahora, esto nos lleva a reflexionar lo siguiente. ¿Qué cosas decía el Señor Jesús? ¿Qué cosas decía? ¿Qué cosas enseñaba? ¿Qué cosas estaba haciendo a la luz de todos que sus familiares decían, ya lo perdimos? Fíjate lo que el Señor Jesús enseñaba, ¿eh? Enseñaba y enseña acerca del reino de Dios. Eso, hermanos, es algo que escapa totalmente a nuestro entendimiento humanamente hablando. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es algo que tú y yo solo podemos conocer y experimentar a través de la fe en Cristo Jesús. Ahora, lo interesante es que el pueblo de Israel había escuchado hablar del reino de Israel. O sea, ellos tenían su idea del reino de Dios como el reino terrenal, el reino de Israel, y ellos esperaban al Mesías con esa idea de que el Mesías iba a restaurar el reino. ¿Cuál reino? El reino de Israel aquí en la tierra. Ellos no tenían esta idea de un reino celestial. Entonces, cuando el Señor Jesús llega y enseña acerca del reino, pero no el reino de aquí en la tierra. Sí, dirás tú, pastor, el Señor Jesús dice que el reino de los cielos se ha acercado, efectivamente, pero no es un reino terrenal. El mismo Señor Jesús lo enseñó y lo dijo. Mi reino no es como los reinos de esta tierra. Entonces, vemos pues que con la enseñanza del reino de los cielos hay una separación de lo que tradicionalmente se había enseñado al pueblo de Israel. Por eso cuando ellos decían, bueno, si tú eres el Mesías, pues restaura el reino, echa a los romanos fuera de aquí, declárate rey, gobierna sobre nosotros, restaura el reino de Israel. Y el Señor Jesús dice, no han entendido. Una enseñanza nada más, digamos, un tópico de los muchos temas que el Señor Jesús enseñó. Otro tema acerca del perdón. Ya de por sí la enseñanza del perdón era una enseñanza dura. Porque van con el Señor Jesús y le dicen, oye, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y la respuesta del Señor Jesús fue 70 veces 7. Ahora, tú dirás, 70 veces 7, ¿cuánto es 7 por 70? A ver, los matemáticos. Ajá. 490 veces pudiéramos decirlo, ¿verdad? Pero recordemos que el número 7 es un número que habla acerca de la obra perfecta de Dios. Entonces, los comentaristas han llegado a la conclusión de que cuando el Señor Jesús dice 70 veces 7, es decir, pues tú perdona, o sea, no lleves la cuenta, ¿no? O sea, fíjate, la enseñanza del Señor Jesús en relación al perdón es de que tú y yo tenemos que perdonar al que nos ha ofendido. Porque si tú y yo no perdonamos a los que nos ofenden, entonces Él tampoco nos va a perdonar a nosotros. Bueno, eso es por un lado, la enseñanza del perdón aquí entre nosotros. Pero luego el Señor Jesús habla del perdón de pecados. Es decir, como algo que Él ha venido a hacer aquí en la tierra para darnos a nosotros. Mi hermano, tú y yo, obviamente
por el hecho de conocer del Evangelio, estamos, yo diría que muy familiarizados con este concepto, que Cristo Jesús murió en la cruz, ¿para qué? Para el perdón de nuestros pecados. O sea, es algo que incluso ya lo tenemos muy, muy cercano a nosotros. Pero déjame te digo algo, en la cultura y en la religiosidad hebrea israelí, este concepto no lo habían entendido así. ¿Por qué? Porque ellos, el concepto del perdón de sus pecados tenía que ver con una ofrenda, con un sacrificio, con un ritual, con el sacerdote, con el templo. Y esta ofrenda a ellos, ¿qué? Les costaba. Entonces, para ellos ese era el esquema del perdón de sus pecados. Sin embargo, cuando el Señor Jesús llega y habla de que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que Él va a entregar su cuerpo y su sangre para el perdón de nuestros pecados, eso es una enseñanza que vuelve a ser totalmente disruptiva. Es decir, muchos no lo comprendieron. Y al día de hoy mucha gente lo sigue sin comprender. Porque fíjate, ya la ofrenda no es, en este caso no es un cordero. La ofrenda es el Señor Jesús, que como figura de un cordero fue sacrificado por nosotros. Pero ese cordero no lo pusiste tú, no lo puse yo. No nos costó a nosotros, como era el ritual hebreo. Les costaba a ellos la ofrenda. A ti y a mí ni siquiera nos ha costado la ofrenda. Es decir, es un perdón que recibimos de gracia. Y entonces, hermano, eso tú y yo lo estamos ya interiorizando, lo tenemos cercano a nosotros, pero el pueblo de Israel decía, ¿cómo perdón de pecados por gracia? Quiere decir que no me va a costar a mí, pero y luego tú me vas a perdonar a mí mis pecados. Pues tú quién eres, si solo Dios puede perdonar pecados. ¿Sí se dan cuenta lo disruptivo que fue la enseñanza del Señor Jesús? Otro tema, el tema del amor. Entre el pueblo hebreo, los israelitas, los judíos, los que vivían en Jerusalén o los que vivían en Judea, vamos a llamarlo así, que se hacían llamar judíos, ¿por qué? Porque vivían en Judea. En la época del Señor Jesús, las 12 tribus de Israel prácticamente ya no existían. Se habían perdido. Solo quedaba la región conocida como Judea, que se había, digamos, anexado a la tribu de Benjamín. Y entonces los judíos, por eso se les llamaba judíos, tenían pleito casado con los samaritanos. Pleito casado. Para ellos, si alguien mataba a un samaritano, casi no era ni pecado. O sea, en la cultura hebrea, en la cultura judía, el samaritano era prácticamente su enemigo. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran descendientes de las tribus que habitaron el norte de Israel, que se mezclaron con los que conquistaron a esas tribus. Entonces no eran 100% judíos, no eran 100% paganos, era una mezcla, un sincretismo. Y entonces tenían ideas de creer en el Dios de Israel, pero no iban al templo de Jerusalén a adorar. Y lo mismo adoraban al Dios de Israel, pero también adoraban los dioses o los ídolos que les fueron transmitidos de generación en generación. Por eso Samaria es un lugar considerado como impuro, como pagano, como no. Y entonces el Señor Jesús enseña acerca del amor con esta parábola del ¿qué?
del buen samaritano. Cuando el Señor Jesús enseña la parábola del buen samaritano, está dando una lección, una gran lección de amor. Y yo pienso ahora, híjole, es un tema controvertido, sin duda, pero ahora que está pasando esta guerra allá entre Israel, Estados Unidos contra Irán, y luego sale el presidente de Estados Unidos diciendo que el ejército de Estados Unidos es el ejército de Dios. De ese nivel, ¿eh? De ese nivel. Que el ejército estadounidense es el actual ejército de Dios. Mira, hasta el Papa católico salió a decir que eso es una vil mentira, que eso no es cierto. Bueno, el Señor Jesús enseñó acerca del amor. Escuchar esto los judíos que tenían que ayudar, amar al samaritano que consideraban su enemigo, no, disruptivo totalmente. ¿A qué me refiero con la palabra disruptivo? Algo que rompe con lo que normalmente se considera adecuado o algo que se considera normal, ¿verdad? ¿Sí? O es que aquí así lo hacemos y tú llegas y dices, no, así no, hay que hacerlo así. A eso se le considera algo disruptivo, porque cambia totalmente la forma de hacer o de entender tal o cual práctica. Entonces, tenemos una serie de temas que el Señor Jesús predicaba. La relación personal que puede tener, valga la expresión, una persona con Dios. Mi hermanos, eso no lo enseñaban los judíos. Un judío era prácticamente imposible que se dirigiera a Dios como ¿qué? Como su Padre. ¿Y qué enseñanza nos dejó el Señor Jesús? Que nosotros podemos acercarnos a Dios como ¿qué? Como nuestro Padre. En su nombre. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios hace un estudio poderosísimo acerca de cómo nosotros estábamos lejos, pero por Cristo Jesús en la cruz, no solo somos hechos cercanos, sino que ahora somos miembros de la familia de Dios. ¡Qué bendición! Fíjate, esto el judío no lo entendía así. Un judío no podía llamarle padre a Dios. No, no, no. El apóstol Pablo nos enseña en Romanos también que podemos ahora confiadamente decir Abba, Padre. Dios es tu Abba. Dios es tu papá. Dios es mi papá. También la Escritura nos enseña que todo aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador tiene la potestad de ser llamado hijo de Dios, ¿sí? Y estas enseñanzas no se daban, no se hablaba de esta forma. Y ahora súmale hacer milagros y súmale a eso someter y expulsar a los demonios. No, bueno, pues la gente decía, ¿qué es esto? Por eso, hasta sus propios familiares decían, está fuera de sí. O sea, está enseñando cosas que nunca nadie había enseñado de esa forma y está haciendo cosas que nadie nunca había hecho. Está fuera de sí. Ahora, fíjate, vamos a avanzar. Pero los maestros de la ley religiosa, es decir, los fariseos, verso 22, ¿qué decían? ¿Cuál era la explicación que ellos le daban a lo que el Señor Jesús decía y hacía? ¿Cuál era la explicación? Pues bien fácil, ellos decían, está poseído por Satanás. Él lo que está haciendo, lo está haciendo porque está poseído. ¡Qué tremendo!
Ellos no entendían lo que estaba diciendo y haciendo el Señor Jesús, y como no entendían, ellos su explicación que tenían, pues él es del reino de las tinieblas, y él lo que hace, lo hace porque él está poseído por Satanás, al propio Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! Ahora, fíjate, y el Señor Jesús los escucha y argumenta al respecto. ¿Cuál es la forma de argumentar del Señor Jesús? Les presenta dos puntos muy importantes. Y fíjate, hermano, que es muy importante también que nosotros lo veamos de esta manera. Estos fariseos estaban diciendo que el Señor Jesús prácticamente era un impostor, un mentiroso, que estaba engañando. ¿Qué significado tiene la palabra Satanás? A ver, engañador, mentiroso. De suyo habla. Acuérdense cuando el Señor Jesús dice, ustedes son hijos del diablo, el Señor Jesús también se la regresó después. ¿Por qué? Porque hablan mentira. Entonces, Satanás es mentiroso, engañador, acusador. Eso le estaban diciendo al Señor Jesús. Y el Señor Jesús argumenta. Pero fíjense, antes de ver este argumento, quiero que reflexionemos lo siguiente. Al día de hoy hay un sector judío, no sé qué tan grande, pero hay un sector judío que siguen creyendo y afirmando que el Señor Jesús es un mentiroso. Se burlan. Hay inscripciones en la historia del pueblo judío posteriores al Señor Jesús que para burlarse y para denostar el cristianismo dibujaban, vamos a decirlo así, hacían dibujos para burlarse o para denostar a nuestro Señor Jesucristo crucificado con la cabeza de un burro. Eso hay inscripciones. Y esa era la forma de decir, de desprestigiar, de burlarse de nuestro Señor Jesucristo. Al día de hoy hay personas que siguen negando al Señor Jesús como Señor y Salvador. Ahora, vayamos a la carta, a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan. Tú y yo pudiéramos decir, bueno, yo no hago eso. Gloria a Dios, qué bueno que no lo haces, que no lo hacemos. Pero fíjate lo que dice primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. ¿Ya lo tienes? Versos. Primera de Juan, capítulo 1, versos del 8 al 10. Lo voy a leer en la NTV. Fíjate lo que dice, ¿eh? Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Estos judíos que obviamente no creían en el Señor Jesucristo, lo menos que le estaban diciendo al Señor Jesús es que era un mentiroso. Cuando tú y yo, fíjate hermano, caemos en el error de no reconocer nuestros pecados, cuando tú y yo caemos en el error de negar nuestro pecado, pues es exactamente lo mismo.
Estamos diciendo, no, Dios miente. ¿Por qué? Porque la Escritura dice con claridad, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en ese todos estamos incluidos tú y yo. No podemos, nadie, absolutamente nadie puede decir que está libre de pecado. Otra cosa es que hemos recibido perdón. Pero cuando tú y yo decimos que hemos recibido perdón es porque confesamos nuestros pecados. El perdón de Dios a nuestros pecados viene una vez que ¿qué? Que lo confesamos. Aquí mismo lo dice Juan, el apóstol Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Pero si tú dices que no, entonces no vas a recibir perdón y estás diciendo que Dios es mentiroso. Entonces, lo que vemos aquí es que lo mínimo que los judíos estaban diciéndole al Señor Jesús es que era un mentiroso. Y cuando tú o yo o cualquiera persona le hablamos de Cristo y luego dice, le presentamos el Evangelio y pues te tienes que arrepentir porque todos somos pecadores y luego decimos, ¿qué? No, yo no, yo no soy pecador. Mira, cuando a mí me hablaron del Evangelio las primeras veces, yo decía, no, pero es que yo no soy pecador, o sea, yo no robo, yo no mato. Háblenle a alguien que sí tenga un problema de estos. O sea, yo, o sea, sí tomo, pues, pero para convivir, pero yo no me drogo. O sea, yo no uso drogas, yo no me tienes que hablar de esto. Como que si el pecado solo fuera tomar drogas o emborracharse o nada más eso, ¿no? Cuando sabemos nosotros que el pecado está en muchas presentaciones, vamos a decirlo, ¿no? Unos de una forma, otros de otra forma, ¿no? Entonces, los judíos que escuchaban al Señor Jesús, los fariseos que escuchaban al Señor Jesús, lo mínimo que le estaban diciendo es, tú estás mintiendo, eres un mentiroso. Cuando los confrontaba, sepulcros blanqueados, los fariseos se salían por la tangente. Ahora, vamos a ver la respuesta del Señor Jesús. Fíjate, el Señor Jesús presenta dos argumentos muy importantes. Número uno, un reino dividido fracasa. Les dice, ¿ustedes creen que yo hago esto? Vamos a leerlo. Jesús los llamó para que se acercaran y respondió con una ilustración. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? O sea, les está diciendo, ¿tú crees que yo hago esto por el poder de Satanás? ¿Satanás puede expulsarse a sí mismo? ¿Satanás va a reprenderse a sí mismo? Un reino dividido no puede prosperar. Una guerra civil, dice, acabará. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. Esta reflexión tiene que ver con lo siguiente. El Señor Jesús está tratando de decir, ustedes no se dan cuenta que lo que yo estoy haciendo es por un poder superior al poder de las tinieblas que ustedes conocen. Lo último que el reino de las tinieblas quiere es ser destruido. Por eso, cuando los endemoniados veían al Señor Jesús, ¿qué reacción tenía un endemoniado cuando veía al Señor Jesús? Se postraban, temblaban, le decían, ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Altísimo? Tú eres el Santo de Dios, porque, o sea, sabían quién es. Ellos sí. Qué tremenda enseñanza, ¿no?
cómo los mismos demonios saben quién es el Señor Jesús. Y muchas veces nosotros los seres humanos, acá andamos en la distraída, por decirlo menos. Pero los demonios tienen muy claro quién es el Señor Jesús. Pues no dice Hebreos que los demonios creen y tiemblan, porque saben lo que les espera. Ellos saben, hermanos. ¿Quién crees que los expulsó del reino de los cielos? ¿Tú crees que no tiemblan cuando ellos pensaban que aquí en la tierra ellos iban a poder establecer su reino sin que nadie los molestara? Y luego de repente ven al Hijo del Hombre, al Hijo del Altísimo, al Dios que hizo los cielos y la tierra, lo ven hecho carne y dicen, no. Por eso, mi hermano, ya lo predicamos el domingos atrás. Esa idea de que el hombre puede expulsar demonios es una idea totalmente falsa. Ya les platiqué esa anécdota que a mí me pasó, nos pasó a mi esposa y a mí. En cuanto comenzamos a leer la Escritura, en cuanto comenzamos a invocar el nombre de Dios Altísimo, no, pues fue porque saben que no hay manera. Contra el poder de Dios, hermanos, no hay manera. Y es lo que el Señor Jesús les quiere decir. ¿Ustedes creen que esto que yo hago, lo hago porque pertenezco a este reino? No, un reino dividido no va a prosperar. No se confundan. Fíjense, continúa el Señor Jesús con su siguiente argumento. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? ¿Quién? ¿Quién tiene poder para entrar en un lugar donde hay un hombre fuerte? ¿Quién tiene poder? Pues alguien más fuerte. Eso es lo que les está queriendo decir el Señor Jesús. ¿Ustedes creen que yo hago esto porque soy del reino de las tinieblas? No se dan cuenta que para vencer este reino de las tinieblas tiene que venir alguien más fuerte. ¿Sí? Para uno fuerte, uno más fuerte. Para un poder más fuerte. Eso es lo que está queriendo decir el Señor Jesús. Entonces, el Señor Jesús les dice, esto que ustedes ven no lo hago yo porque sea parte de eso, sino porque yo soy más fuerte que eso. Y fíjense, hermanos, a veces nosotros, no sé si de manera consciente, hay quienes a veces consideran que el poder de las tinieblas es igual al poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Hay quienes, yo he escuchado que dicen que hay un Dios bueno, que es el Señor Jesús, y un Dios malo, que es el diablo. Y entonces dices, no los equipares. El reino de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios, la soberanía de Dios. Fíjate, a veces con este tema del calvinismo perdemos de vista el concepto y el significado de la palabra soberanía de Dios. ¿Qué significa que Dios es soberano? Significa que no hay poder encima de su poder. No hay. No hay nadie por encima de Él. No hay autoridad por encima de Él. Él no le da cuentas a nadie porque Él es soberano. Entonces, comprendemos que el reino de tinieblas, que sí hace sus cosas, definitivo, pero nosotros estamos con aquel que es capaz de entrar a su casa y someterlo y sujetarlo
El Señor Jesús. O sea, cuando dice, vuelvo a repetir, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Es una forma de decir que el enemigo se sentía aquí como en casa. Es que es maravilloso ver cómo el Señor Jesús provoca todo esto desde su nacimiento. No desde su nacimiento el Señor Jesús comenzó a sacudir el reino de tinieblas aquí en la tierra. Cuando llegan los magos y preguntan en el palacio de Herodes, imagínate, los magos, pues yo digo, esa inocencia que Dios pone, van y preguntan, ¿dónde está el nuevo rey que ha nacido? Pues venimos a adorarle. Y entonces van y le cuentan el chisme a Herodes y le dicen, oye, que vienen a adorar al nuevo rey que nació. ¿Qué? Herodes dice, ¿cómo? Sí. Dice la escritura textual, el Evangelio de Mateo capítulo 2 dice que se turbó Herodes y toda Jerusalén con él. ¿Cómo que llegó un nuevo rey? Herodes ahí representa el reino de tinieblas que es sacudido ante la noticia de la llegada del rey Salvador. ¿Se acabó? Se acabó. Qué bendición, hermanos. Fíjense, lejos que los fariseos estuvieran como maestros de la ley, contentos de saber que el rey que vino a poner fin al reino de tinieblas, el Salvador del mundo, el Mesías, Dios hecho hombre, la palabra encarnada, ya estaba aquí presente, lejos de que les diera gusto, blasfemaron en su contra. Es más, el apóstol Pedro, y con eso vamos a finalizar, les dice, ustedes mataron al autor de la vida. ¡Qué tremendo! Ahora, fíjate cómo concluye esta parte. Verso 29. Sí, verso 29 dice, les digo la verdad, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados. Fíjate nada más hasta dónde llega el poder de Dios. Cualquier pecado, cualquier blasfemia, cualquier pecado que tú cometas, cualquier blasfemia que tú digas, será perdonada. Puede ser perdonada. Lo único que es imperdonable, el pecado imperdonable. ¿Sí sabías que hay un pecado imperdonable? No les voy a decir cuál es para que no lo cometan, ¿verdad? Porque es imperdonable. Fíjate, cuando yo comencé a estudiar el Evangelio, yo decía el pecado imperdonable y me daba miedo, porque yo decía, ¿y si yo cometí ese pecado imperdonable y entonces no tengo perdón de Dios? Sufría. Pero fíjate, ¿cuál es ese pecado imperdonable? El Señor aquí lo dice. Pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. ¿Cuál es el pecado que acarrea consecuencias eternas? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Cuando una persona no reconoce a Cristo Jesús como lo que es. ¿Y qué es el Señor Jesús? El Mesías, el Salvador del mundo, Dios hecho hombre, la palabra encarnada aquí con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando alguien no reconoce a Jesús en este sentido, está en este pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque solo Jesús puede traer perdón a nuestros pecados. Pero si tú le cierras la puerta al Señor Jesús, si tú le dices no al Señor Jesús en tu vida, pues ¿quién te puede perdonar entonces? ¿Tus obras? ¿Mis obras? ¿Tus buenas acciones? ¿Mis buenas acciones? No nos alcanzan, hermano. Sin el Señor Jesús, es la verdad, estamos perdidos. Por eso el apóstol Pedro le dice al Señor Jesús, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién? ¿A quién más podemos acudir si no es a ti? Y mira, mi hermano, es maravilloso porque aún cuando
somos pecadores aun cuando hemos pecado, fíjate, el Señor no nos cierra la puerta. La única condición es arrepentirse. Ir, reconocer y decir, Señor, tú eres el único que me puede salvar. Tú eres el único que me puede sacar de esta condición. Tú eres el único. Nadie más. Es maravilloso porque el Señor, aún ante este escenario, nos da un, ¿cómo decirlo? Un canal de gracia. Fíjate, después de esto, tú sabes, el Señor Jesús lo arrestaron, lo crucificaron injustamente, bueno, todo, ya te sabes, lo vimos el domingo pasado, murió en la cruz una muerte cruel, resucitó al tercer día. Dios mandó su Espíritu Santo para que descendiera sobre los creyentes. Y había una multitud de personas viendo cómo el Espíritu Santo les había dado la capacidad a los discípulos de hablar en sus lenguas maternas, en sus lenguas naturales. Y el apóstol Pedro se pone de pie y empieza a predicar. Es el primer sermón del apóstol Pedro. Y fíjate lo que predicó. Lo que predicó. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36. Y con eso terminamos. Ya quedamos en que el que no reconozca al Señor Jesús no tendrá perdón de pecados, ¿verdad? En realidad, esa es la blasfemia, ¿eh? En realidad, ese es el pecado imperdonable, el que no reconozca al Señor Jesús. Tú y yo podemos vivir una vida, vamos a decirlo, intachable, moralmente hablando, pero si no reconocemos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestros pecados no van a ser perdonados. Aunque tú digas, pastor, pero yo nada más me robé una pluma en la papelería de enfrente de mi primaria cuando era niño, ese es mi único pecado. Bueno, aunque solo ese sea tu único pecado, si no reconoces al Señor Jesús como lo que es Él, como tu Señor y Salvador, estás perdido. Ahora, la verdad es de que nadie tiene un solo pecado, ¿verdad? Somos pecadores, perdemos la cuenta. Esa es la realidad. Fíjate lo que dice aquí el apóstol Pedro. Es el cierre del sermón del apóstol Pedro y es un cierre poderosísimo. Imagínate, hagamos un ejercicio mental y vayámonos a ese día de Pentecostés. Acaban de pasar 50 días de la muerte del Señor Jesús, 40 y tantos días de la resurrección del Señor Jesús. ¿Sí? El Pentecostés era una fiesta, ya lo predicamos hace tiempo, relacionada con la nueva semilla. ¿Sí? Entonces, está el apóstol Pedro predicando y los va conduciendo a un punto en el que los acorrala a la audiencia judía en Jerusalén, en plena fiesta del Pentecostés. No recuerdo el nombre de esa fiesta en hebreo, pero es una de las 3 fiestas de peregrinación del judío. Es decir, que tenían que ir a Jerusalén. Por eso había gente de muchas partes del mundo antiguo. Y entonces está ahí el apóstol Pedro predicando y fíjate lo que les dice, ¿eh? Por lo tanto, verso 36, por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, a quien ustedes le dijeron que era un mentiroso, a quien ustedes se negaron a escuchar, a quien ustedes injustamente lo llevaron a juicio, dice, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor
como Mesías. Aunque ustedes hicieron con él lo que hicieron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Fíjate lo que dice que ocurrió ante el auditorio. Ahora, es muy probable que el apóstol Pedro estaba predicando. Hay quienes sitúan que el apóstol Pedro estaba predicando en el atrio del templo de Jerusalén. Fíjate, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos. Fíjate, aquí ya hay un cambio. ¿Cómo les llaman a los discípulos? Hermanos. Hermanos, ¿qué debemos hacer? En la versión Reina Valera les dice: ustedes mataron al autor de la vida. Sí dice así, ¿verdad? ¿Qué haremos? La pregunta es llena de angustia. ¿Por qué llena de angustia? Porque se acaban de dar cuenta de lo que hicieron. No solo haber matado a un hombre inocente, no, sino que ejecutaron a su Mesías. Fíjate, hay un predicador que es judío y que se convirtió al cristianismo, de los que se hacen llamar judíos mesiánicos. Y este personaje, este predicador, cuando él se convirtió, imagínate, para un judío reconocer a Jesús como el Mesías es dejarle de hablar. Y entonces él platica su testimonio, que sus padres le dejaron de hablar. Lo que nosotros dijéramos, lo excomulgaron. Sácate de aquí, ya no nos hables, estás muerto para nosotros. Y bueno, él estuvo orando, confiando en Dios. Y un día pudo hablar con su mamá sin que la mamá saliera corriendo, y le dice: es que mira, mamá, ve lo que dice Isaías 53, la lleva a Isaías 53. Bueno, antes de eso la llevó a algunos pasajes de Daniel, y ve lo que dice en el profeta Daniel acerca del Mesías, y ve lo que dice Isaías 53, y comenzó a describirle lo que decía Isaías 53, y dice, él lo platica pues emocionado, con lágrimas en sus ojos, dice: entonces volteó a ver a mi mamá está llorando. Cuando leí Isaías 53 y dice: matamos al Mesías. Y le dice: sí, mamá, lo matamos. Así estaban estos judíos a los que les predicó el apóstol Pedro. Están compungidos, están con el peso de la verdad, hermano. Cuando tú y yo nos damos cuenta de lo grave que hemos hecho, de nuestro pecado, de la gravedad que hemos hecho, hay un peso. Hay una angustia, esa es la angustia que tienen ahí, y así lanzan la pregunta: hermanos, ¿qué debemos de hacer? Y fíjate la respuesta de Pedro. Fíjate qué maravilloso, o sea, Dios estaba obrando ahí. No fue una respuesta de: pues son malditos ustedes, púdranse en el infierno. Fíjate la respuesta: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces, o sea, una vez que reconozcas tu pecado, que te arrepientas y que te bautices en el nombre de Jesús, es la forma de decir que aceptes quién es Jesús. Fíjate, dice: entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Entonces tus pecados van a ser perdonados. O sea, ¿qué quiere decir? Que aún
los que no creen. Si se arrepienten, van a recibir la misma gracia y la misma misericordia que tú y yo hemos recibido. Fíjate qué maravilloso. Tiene razón la palabra cuando dice que nuestro Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Aquí era bien fácil que Dios le hubiera dado palabra al apóstol Pedro y decirles, púdranse en el infierno por haber matado al autor de la vida. Como es bien fácil para Dios también decirte a ti y a mí, muérete, arde en el infierno. ¿No? ¿El llamado cuál es? Arrepiéntete. Qué tremendo. Fíjate, concluimos aquí. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Gloria al Señor, hermanos. A pesar de que al Señor Jesús lo tenían en el peor concepto, aún en la cruz, el Señor Jesús dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y es verdad, era verdad, no sabían. Se dieron cuenta, por lo menos estos 3,000, dice aquí que se bautizaron como 3,000. Y así ha crecido la iglesia del Señor a través de los años, trayendo convicción de pecado a nuestras vidas, haciéndonos saber que somos pecadores y que sin Él estamos perdidos, que no hay otra forma, que no hay otra manera, que no hay nada que tú y yo podamos hacer para recibir salvación si no es solamente por la fe en Cristo. No lo hay. Y cuando tú y yo estamos así acorralados, ¿has estado acorralado, hermano? Qué fuerte, ¿verdad? Donde dices, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y entonces te arrepientes, pides perdón y Dios te saca de ahí. Qué bendición. Qué bendición. Por eso en los salmos hay un salmo que dice que bienaventurado es el hombre al que Dios le perdona sus iniquidades. Amén. A pesar de todo lo que le dijeron y de todo lo que le hicieron, el Señor abre su manto de gracia y de misericordia para ti y para mí también. No solo para ellos, para ti y para mí también. Así es que, como dice Hebreos, acercaos confiadamente al trono de su gracia. Acerquémonos, hermano. Nadie somos perfectos, pero siempre tenemos esta posibilidad de acercarnos a Dios en arrepentimiento genuino. Así como estos y así como tantos hombres en la historia del cristianismo lo han recibido. Y por eso cuando estamos aquí en el Señor, hermanos, hay un gozo que no se puede explicar con palabras. Hay una seguridad, hay una confianza, ¿no? De estar aquí porque dices, es mi lugar seguro. Entonces, mi hermano, Dios es bueno.
Y cualquier cosa que tú y yo traigamos o tengamos, hay que ponerla en sus manos. Y vamos a recibir de Él eso, amor. Aunque le hayas fallado, aunque te hayas equivocado, si tú y yo nos arrepentimos, ¿qué vas a recibir? Perdón, amor, misericordia. Por eso la enseñanza del Señor Jesús es así de explosiva, porque dices, ¿cómo? La parábola del hijo pródigo, ¿no? El hermano le dice, ¿cómo recibes a este que fue y malgastó y todo y yo aquí? Dice, sí, pero este estaba muerto y está aquí ahora. Entonces, gloria al Señor. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, nos deleitamos, Señor, en tu palabra. Sin duda que nos rebasa el entendimiento, el comprender la obra que tú haces, aún en nosotros mismos, Señor. Reconocemos nuestro pecado, reconocemos que no somos dignos de ti, pero tu palabra nos da esperanza de que podemos ir a ti arrepentidos y tú nos recibes, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque sin merecer, tú nos das de tu perdón, de tu gracia y de tu amor. Padre, bendice a esta iglesia, bendice a este tu pueblo, bendice a esta comunidad, a esta colonia, Señor. Ayúdanos, Padre, aquí estamos queriendo hacer tu voluntad. Transforma nuestras vidas, limpia nuestros corazones, nuestras mentes, para que seamos, Señor, agradables delante de tu presencia. No por nuestras obras, sino por lo que tú haces en nosotros. Bendícenos, Padre, llévanos con bien y ayúdanos en esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.